Buenas tardes, mi nombre es Ángel Manuel Rubio, soy estudiante de la maestría en asesoría familiar del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Hoy me encuentro con Orlando, un compañero de estudios, el cual he podido compartir con él un texto que ha llegado a mis manos de Enrique Rojas que se titula ¿Quién eres? Y quiero que con Orlando podamos descubrir si lo que está contenido en este libro, que son las claves para conocerse uno mismo, realmente resultan efectivas. Orlando, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Ángel. Un gusto estar acá. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Orlando, me gustaría primero colocarte en contexto de lo que quiero hablar contigo. Enrique Rojas en su texto habla sobre que el ser humano, para poderse conocer, se puede ver desde tres dimensiones. Tiene muchas, pero él puntualiza sobre tres. Una de quién soy, qué soy y qué hago o qué realizo. Entonces vamos a tratar de dilucidar poco a poco en este conversatorio esas tres dimensiones para conocer un poquitico quiénes somos. Entonces me gustaría que empezáramos porque me cuentes quién es Orlando. Bueno, Orlando Quintero Cardona, nacido en la ciudad de Manizales, hace ya 50 años, casado con 2 hijos, con una trayectoria profesional amplia en los medios de comunicación, igualmente en la educación, también he tenido bastante experiencia. Soy magíster en educación y todo esto, como te digo, pues ha servido para irme formando primero como ser humano y poder servirle a los demás. Muy bien. Pues quizás he proyectado mi vida profesional en esos 2 ámbitos. Muy bien, Orlando. Orlando, ¿alguna vez te has llegado a preguntar cómo te ven los demás? Sí, por supuesto. ¿Y qué ves? ¿Qué crees que ellos ven? Pues yo pienso que las personas lo ven a uno como uno se muestra. ¿Y cómo se muestra Orlando? Entonces Orlando se muestra como una persona alegre, amable, luchadora, que le gusta conocer, aprender. Es fundamentalmente eso. Y una persona dedicada, responsable y fundamentalmente, repito, siempre sirviendo a los demás. Muy bien, Orlando. Entre las cosas que pude leer de Enrique Rojas, decía que el pensamiento y la edad cronológica tendrían que tener una similitud. Hablemos un poquitico de, ¿te sientes que en este momento, con la edad que tienes, con la descripción que me acabas de dar, con lo que ve la gente, podemos decir que Orlando Quintero Cardona es maduro, es una persona madura? Yo creo que sí, evidentemente el tiempo lo va moldeando a uno, ¿cierto? Y son las experiencias de la vida las que precisamente hacen que usted tome decisiones, aprenda a enfrentar ese proyecto de vida que se gestionó pues desde el momento en que llegó a la tierra, ¿cierto? Que se dio ese espacio tan grande que es vivir, ¿cierto? Tener la oportunidad de hacer parte del planeta Tierra. Muy bien. Bueno, y en medio de todas esas ocupaciones que tienes, porque pues eres padre de familia, eres profesional exitoso, lideras algunos proyectos y procesos de trabajos comunitarios, cuando te quedan esos espacios, esos pequeños espacios, ¿has logrado entablar una conversación contigo mismo y reflexionar sobre algunos temas propios solamente de Orlando Quintero? Sí, hay espacios en el día para hacer esa reflexión, en la semana, inclusive mensualmente, anualmente. ¿Y puedes compartirnos cuáles temas son los que Orlando Quintero trabaja consigo mismo? Bueno, esto puede sonar algo, pues no raro, pero hace como parte de nuestro plan de vida o el plan de vida de Orlando Quintero. Y es que diariamente, al finalizar el día, siempre
estoy haciendo como un examen de cómo estuvo el día, qué hice bien, qué debo mejorar. Mensualmente también lo puedo hacer. Hay momentos en que logro retirarme varios días y tener ese espacio interior y mirar hacia adentro, como decía Jack Phillips, un gran autor, sobre este tema de reflexionar hacia el interior. Y él decía que las personas deben, en la medida de lo posible, revisar su armario. Sí. Como una persona revisa su armario para revisar que la ropa esté puesta o que quizás hay que cambiar algún vestuario, es muy importante revisar el alma. Entonces hay que revisar el armario. El armario, muy bien. Bueno, y me imagino que entre ese revisar el armario habrán temas tan susceptibles como la vida, la muerte, como la vejez, la adultez, el llegar a una etapa, el cumplir una meta. Me parece que son espacios que los seres humanos se pueden llegar a dar. Ahora quiero invitarte a que dialoguemos acerca de cómo es Orlando Quintero, cómo es. Según lo que he podido entender de lo que nos habla Enrique Rojas, vamos a focalizarnos en dos conceptos importantes que son sentimientos y emociones y la razón. Entonces, en ese ser, Orlando Quintero, que tiene sentimientos, emociones y tiene razón, me gustaría saber, Orlando, ¿qué tan importantes son esos sentimientos, esas emociones para ti como ser humano? Pues indudablemente el ser humano está hecho de sentimientos, y quizás el mayor sentimiento que une a todos los seres humanos, y ahí me incluyo, es el amor. Yo pienso que ese es el punto de partida para responder la pregunta. Ok, y eres una persona entonces que se declara que amas tu vida, amas a las personas, amas lo que haces, amas el servir. Sí, totalmente. Muy bien. ¿Qué papel juega en ese amor, en ese amar, servir a los demás, la razón cuando se trata de dar a conocer los sentimientos? Bueno, es una muy buena pregunta. Muchas veces el comparar o tratar de establecer qué hago yo con la razón frente al sentimiento también tiene que tener precisamente ese grado de madurez, que es lo que estás planteando en este momento en esta entrevista, ¿cierto? ¿Qué tan madura puede ser una persona a la hora de afrontar un fracaso, una adversidad, un desamor, cantidad de dificultades que se le puede presentar a uno como ser humano en la vida? Es quizás el sentimiento y la razón lo que permiten que tengamos ese equilibrio para guardar esa distancia entre algo que puedo hacer de corazón o quizás que debo tomar una decisión más con la razón que con el corazón. Correcto, muy bien. Como persona de una amplia trayectoria en la vida, sé que has pasado por muchas situaciones. Me gustaría, si puedes, compartir con nosotros y con las personas que están viendo nuestra entrevista una pequeña situación donde logremos identificar cuando Orlando Quintero ha podido colocar sus sentimientos y también ha primado la razón en algunas decisiones importantes en su vida. Bueno, sí, he tenido, pues, como todas las personas, hemos tenido momentos difíciles, momentos para sortear, ¿cierto? Pues no sé, recuerdo en este momento lo más reciente fue con mi hijo, ¿no? En el lugar donde yo trabajaba anteriormente, tuve una situación muy compleja donde el hijo mío se vio sometido, digamos, a un manejo inadecuado desde el punto de vista social, bueno,
llamándolo en otros términos, el hijo mío tuvo una dificultad a nivel de grupo por el mismo entorno en el que estaba, ¿sí? Tuvo una presión de grupo muy fuerte y yo como padre de familia me vine a dar cuenta muy tarde. ¿Y eso qué ocasionó? Que el hijo mío tuviera una crisis muy fuerte a nivel psicológico. Eso desencadenó una serie de situaciones muy complejas, muy complejas. Y lo peor era que el hijo mío estaba en el mismo colegio donde yo trabajaba. Claro. Entonces, para mí fue muy difícil, porque es como hacer juez y parte de la situación en la que se vio envuelto. Entonces tenía que tener esos dos puntos de encuentro. Y tenerlos muy claro. Claro, como empleado y como padre de familia. Entonces fue muy difícil, yo creo que ha sido de las situaciones complejas que yo haya tenido en mi vida, a pesar de que he sorteado adversidades y situaciones complejas. Yo pienso que esta fue muy difícil, porque era asumir el rol como empleado y a la vez como padre de familia. Entonces ver lo que estaba pasando en ese momento, ver inclusive las mismas personas que habían cometido esas imprudencias con el hijo mío y no poder actuar de manera categórica por muchas razones. Claro. Porque o actuaba o me dejaba llevar por el sentimiento y quizás podría desencadenar cosas peores, porque ahí ya había algo demasiado fuerte así, ¿cierto? Ese es el hijo que se está viendo envuelto en unas situaciones, entonces debe seguir unos conductos regulares, entonces tocó allí hacer un esfuerzo muy grande para precisamente tener ese equilibrio y guardar toda la prudencia del caso para no desencadenar en una situación todavía mucho más compleja donde yo me vería envuelto quizás, porque reaccionaría como un padre lo haría normalmente. Claro. Y yo pienso que en la estructura del ser humano muchas de esas cosas entran o están dentro de los límites de las actuaciones de los seres humanos. Para unir un poco eso y ayudarle a aquellos padres de familia que pronto están en una situación similar, porque hoy día esas presiones de grupo no son bastante difíciles de hallar, sino son muy comunes. ¿Cómo Orlando Quintero expresa sus sentimientos hacia los demás? Llora, entra en soledad, se aparta del grupo, lo expone con facilidad, busca terapia, bueno, en fin, ¿cómo Orlando Quintero expresa sus sentimientos que tiene? Bueno, pero cuando dices expresar los sentimientos frente a una situación... Sí, cualquier situación, no esta en particular, sino cualquier situación. Bueno, yo soy una persona sensible, precisamente porque como me gusta tanto el servicio a los demás y sobre todo servir a aquellas personas que tienen dificultades y que quizás la vida no les ha sonreído de una manera tan particular como nos pudo haber sonreído a otros, entonces ese tipo de sensibilidad me conmueve mucho, o sea, me toca mucho la fibra y yo por lo general, es decir, me aíslo un poco, me retiro un poco de los escenarios y trato de compartir muchas veces con otras personas ese sentimiento de, digamos, de pesar o de desacuerdo o de angustia, lo comparto. Me gusta mucho hablar con otras personas de lo que estoy sintiendo en ese momento. Y eso pienso yo que a su vez ha servido para que otros, sumados a ese ejemplo que has tenido en esa situación, pues la puedan remediar de una mejor manera.
Bueno, Orlando, ya hemos hablado de quién eres, de cómo eres y ahora qué eres. O sea, en ese término de qué es, vámonos a armar de que somos una parte activa de la sociedad. Y quiero irme y referirme en este momento a esa parte activa de que eres un padre de familia. ¿Listo? Lo voy a llevar por ese lado porque pues soy estudiante en la maestría de familia y me parece que es muy importante e interesante ver una actuación tuya frente a tu familia. Entonces, cuando decidiste formar una familia, ¿consideraste que te dejaste llevar por los sentimientos de unirte a una persona para servirle y para hacerle feliz? ¿O por el contrario, crees hoy que tomaste una decisión con la razón para formar una familia? No, yo pienso que es muy importante manejar los dos aspectos, tanto el sentimiento como la razón. Como un ser humano que hoy día sigue en proceso de formación, porque no nos cansamos de aprender, a pesar de que ya hay cierta experiencia de la vida, seguimos aprendiendo, ¿cierto? Sí. Pero indudablemente cuando se empezaron a quemar esas etapas, digamos que normalmente todo ser humano cuando establece un proyecto de vida empieza a desarrollar, yo pienso que empezaron a jugar esos papeles, es decir, tanto el sentimiento como la razón, después de haber pasado pues por lo normal que pasa todo ser humano, ¿cierto? Que varios noviazgos, amistades, los amigos, y poco a poco pues se fue acercando ese momento, porque uno quizás tampoco lo va buscando, además porque el matrimonio es una vocación, sí. Es una vocación, entonces uno no puede decir, oiga, no, entonces sí, yo en tantos años me voy a casar, ¿no? Es precisamente por ese mismo desarrollo de la vida llegó una persona que empezó digamos que a llenar esos aspectos que buscaba uno como para trascender en ese sentido, ¿cierto? Y después de una etapa de noviazgo pues se dio el momento pues como para tomar esas decisiones que fueron más allá del sentimiento, más que el sentimiento también estuvo acompañada de la razón, ¿cierto? Para establecer un vínculo muy importante como es el del matrimonio después del noviazgo. Correcto. Entonces a través de ellos empezó a gestionar lo que hoy día pues es mi familia, que es otro proyecto de vida, es otro proyecto a realizar y que lo estamos desarrollando poco a poco. Bueno, y ese Orlando que se casó hace ¿cuánto tiempo? Hace 16 años. 16 años a hoy. Normalmente se puede encontrar que hay parejas y hay personas que crecen a la par con su pareja, hay personas que crecen a la par con su proyecto de vida, y crecer para mí es sinónimo de madurez. Ese crecimiento que ha tenido de estos 16 años como un integrante activo de la familia, ¿ha favorecido a Orlando Quintero? Indudablemente. Tendríamos que decir que somos afortunados en que hoy día podemos permanecer con ese concepto de familia que se ha perdido bastante. Entonces, independiente de lo que pueda estar sucediendo en otras parejas, en otras instancias, siempre cuando existan los hijos, repito, independiente de lo que suceda, es seguir conservando el concepto de familia. Y eso lo he tenido muy claro, ¿cierto? A mí indudablemente, pues, a mí me ha transformado la vida, mi forma de pensar inclusive, de las ideas que traíamos de jóvenes, de hombres solteros, quizás el poder haber tenido la oportunidad o haber recibido esta vocación de ser
parte activa de una familia y dándole, digamos, la continuidad que viene también pues de nuestros ancestros. Entonces, gracias a eso, pues me siento muy afortunado y vamos en ese proceso, pero indudablemente para mí fue un cambio total, me hizo ver la vida de otra manera, ¿cierto? Y obviamente genera un sentido de responsabilidad muy alto frente a la sociedad misma. Correcto. ¿Por qué razón? Pues porque si están los hijos, la persona que está al lado a uno, la persona que está con uno, es otro reto, ¿cierto? Porque es el reto de compartir, de convivir. Y bueno, no es fácil, pero yo pienso que eso hace parte de este proyecto de vida que estamos generando hoy día. Muy bien, Orlando. Algo que inclusive toca por apartes Enrique Rojas en su texto y que no podría dejar de lado porque me parece que es simbiótico al ser humano, es la parte de la fe. Yo pienso que y veo que eres una persona de mucha fe. Primero, pues para dedicarte a un servicio, y segundo, para tener claros los conceptos que has dialogado hoy. A nivel espiritual, ¿consideras que tu fe ha ido madurando con el tiempo? Sí. ¿Y en qué sentido podríamos decir que ha ido madurando? Yo pienso que ha madurado en todo lo que me ha rodeado, partiendo desde el momento en que empecé a formarme como ser humano, a trascender, pienso yo. Pues porque, como te decía, aún considerando que podemos tener cierta experiencia, creo que todavía hay muchas cosas por aprender, ¿cierto? Y no nos cansaremos hasta morir de seguir recibiendo formación a nivel humano, a nivel intelectual y por supuesto a nivel espiritual. Pero esa fe se ha ido consolidando precisamente por todo eso que se ha ido presentando en este proyecto de vida, ¿cierto? El hecho de tener que enfrentar situaciones difíciles y nunca olvidar que es Dios el que nos acompaña. Yo pienso que ese ha sido, digamos, el mayor aprendizaje y lo que ha consolidado la madurez en la fe. El saber que somos hijos de Dios. Esa filiación divina ha permitido que esa fe se acreciente, ¿cierto? Madure ostensiblemente. Y que a través de esa espiritualidad yo pueda impactar a los demás. Muy bien, Orlando. En esa trascendencia, Orlando, hay metas. ¿Cierto? ¿Te acuerdas de alguna, la cual quieras compartir con nosotros, alguna meta que hayas podido conseguir y hayas sentido que cuando la iniciaste era bastante difícil conseguirla, pero a través de esa madurez que estás mostrando, a través de esa experiencia con los años, pudiste consolidarla y pudiste coronarla? Bueno, pues es que el ser humano está representado en muchas cosas pues a nivel personal, ¿cierto? Pues digamos la mayor meta, diría yo, pues digamos a nivel profesional, haber logrado estar en medios de comunicación muy grandes. Eso quizás fue una meta que desde muy joven la visualicé y se hizo realidad. Digamos el estar desarrollando programas sociales a alto nivel, también lo visualicé en algún momento y bueno, hoy día veo que eso se ha cristalizado. El poder
transmitirle a mucha gente lo que sé, eso también era una meta y siempre lo soñé de alguna forma, ¿cierto? Y eso también se ha ido cristalizando. Yo veo que en la medida que uno hace como un flashback, por llamarlo de alguna manera, como una mirada al pasado, sí, yo creo que en el caso particular, todas esas metas que me he puesto las he alcanzado. Muy bien. Para terminar, Orlando, quiero que pienses en 3 términos, 3 palabras que de alguna manera, obviamente, te puedan identificar, pero no va a ser de una forma muy rigurosa. De lo que te voy a decir con respecto a Orlando Quintero humano, ¿en qué palabra podemos decir que Orlando Quintero se identifica como humano? En 3 palabras. Una para humano, una para espiritual y otra para emocional. Entonces, Orlando Quintero humano, una palabra que lo identifique. Luchador. Orlando Quintero espiritual. Abierto al amor. Y Orlando Quintero emocional. El servicio a los demás. Muy bien, Orlando. Orlando, te agradezco por este buen rato que me has concedido. Y vemos a Orlando Quintero, una persona que con su experiencia y su proceso de madurez es un ejemplo para muchos de nosotros que queremos seguir sus pasos. Muchas gracias nuevamente y espero que volvamos a conversar. Bueno, muchas gracias a usted, Ángel Manuel, y muchos éxitos con este ejercicio. Okay.